Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, Bienvenidos. Hola, Milagro. Hola, Gustavo. Qué lindo verlos. Sí, qué lindo conocerlos y reconocerlos algunos. Hola, Rudimar. Buenas noches. Bienvenidos a todos los que se están sumando a esta cuarta sesión. Ya vamos por la cuarta sesión de Voces de Presidentes, de iniciativa que fue gestada justamente por el capítulo Nuevo Cuyo en este año en particular, que estamos celebrando este 15 aniversario de trayectoria, ¿no? Así que la intención de esta iniciativa que hemos generado para toda la audiencia es justamente poder conocer y reconocer un poco también de todas esas anécdotas, desafíos y reflexiones, ¿no? Que nos pueden compartir, en este caso, las personas que fueron presidentes del capítulo a lo largo de estos años. Buenas noches, Gonzalo. Nos pueden ir escribiendo de dónde se están conectando. Muchísimas gracias por sumarse. Y bueno, para dar inicio, ¿sí? Hola Gaby Colmenares. Para dar inicio, vamos a hacer una pequeña presentación como siempre lo realizamos, ¿sí? Para conocer a nuestros past presidentes del día de hoy. Me van a permitir un minuto que voy a estar compartiendo la pantalla. Por favor, me confirman que se pueda ver, ¿ok? ¿Sí se ve? se ve, se ve, Se se ve. ve. Perfecto, perfecto. Bueno, damos inicio entonces. Vamos a conocer a nuestros invitados en la noche de hoy, de este jueves. Tenemos a Gustavo Alvera, ¿sí? Gustavo fue presidente del capítulo en el año 2013, mendocino. Es arquitecto con MBA y certificación PMP en Project Manager en el PMI. Socio fundador de Albero y Asociados y ex socio director de Creative PMO. Cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos en industrias como vino, turismo, agroindustria y desarrollo inmobiliario. Fue profesor universitario y past presidente del capítulo PPI Nuevo Cuyo. Reconocido por su liderazgo en gestión de proyectos y su enfoque en innovación y dirección estratégica en construcción. Busca siempre impulsar proyectos a gran escala y complejidad. Bienvenido, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Milagro Correa. Milagro fue presidente del capítulo en el año 2024, cerquita. Ella es arquitecta, ¿sí? Con máster en dirección y gestión de proyectos, especializada en convertir ideas en proyectos innovadores y sostenibles. Líder en gestión de impacto social, destaca por su capacidad para dirigir equipos con empatía y visión, integrando sostenibilidad y enfoque humano en cada iniciativa. En Agencia I diseña y ejecuta experiencias transformadoras que priorizan la colaboración y la eficiencia. Además, es presidenta del capítulo en el 2004, como bien lo mencioné, evidenciando su liderazgo y compromiso con la innovación social y el desarrollo comunitario. Así que bienvenido también, Milagro, por acompañarnos esta noche. Bienvenidos a todos también, nuestra audiencia. Y vamos entonces a dar inicio a esta charla. Ok, voy a dejar de compartir. Muy bien, muy bien. Y aquí siempre como iniciamos, ¿no? Esta pregunta clave, ¿cómo llegó Milagro y cómo llegó Gustavo a lo que fue el capítulo, ¿sí? De PMI Nuevo Cuyo. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién empieza? Y Gustavo, me parece. Gustavo, inicia entonces. Está No te muteado. escuchamos. Sí. Ahí está, estamos en vivo, así que todo puede pasar. Mira, desde Ecuador, Mendoza, desde Lima, gracias José por sumarte y acompañarnos esta noche. Lorena, nuestra VP de membresía Majo, muchas gracias. No te escuchamos todavía. A ver. A ver allí. Vamos a ver si logramos. A ver. Si no, Milagros. Creo que Sí, todo cierra para que empieces tú, así que me parece que ha sido adrede el tema. fue a propósito. Fue a propósito. Bueno, ¿cómo llego yo?
Yo llego, o sea, yo soy de Tucumán y llego un poco a involucrarme a lo que es PMI, justamente por Gustavo. Él vino a mi provincia y hizo para dar una charla en el Colegio de Arquitectos y la charla se llamaba Gestión de Proyectos. Entonces yo estaba en una búsqueda como muy personal de qué quería hacer y entonces nada, me fui sola, no había, o sea, no tenía coequiper para ir, me fui sola, me fui a la charla y ahí lo conocí y me metí a estudiar una maestría en gestión de proyectos y a partir de ahí también conocí lo que era PMI. Entonces, me busqué quienes estaban acá liderando en Tucumán, en realidad. En Tucumán había una comunidad muy incipiente de PMI como comunidad NOA, así que bueno, me metí en ambas cosas y así como que comencé mi mundo por la gestión de proyectos. Al año siguiente lo vuelvo a ver a Gustavo en otra charla en el colegio de arquitectos y le dije, por vos me metí a estudiar MBA y ya estoy voluntaria también en PMI, en la comunidad NOA, y comenzamos como a diseñar lo que fue el primer evento en Tucumán, en el NOA de PMI. Así que así como que inicié mi camino de voluntaria. Imagínate tú, Gustavo, ahí nos escuchas y te escuchamos, vamos a ver. A ver, ¿ahí funciona? Sí, Maravilloso. perfecto. Salió buena la estrategia, Gustavo. Bueno, Maravilloso. ahora. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, a ver, siempre que me toca hablar de este tema, la verdad me emociono bastante. Me pasó en el último congreso de PPI que me invitaron a un panel y es un tema que me emociona porque ha tenido mucha relevancia en mi vida. Haberme involucrado con PMI es un hito en mi desarrollo profesional y personal realmente relevante y significativo. Por eso me emociona. Lo descubrí por Pablo Lledó, porque había sido profesor mío en el MBA justamente, y lo vi en una entrevista en el diario de un congreso que hacían acá en Mendoza sobre Project Management. No tenía ni idea qué significaba Project Management, pero en la nota él hablaba sobre proyectos, ¿no? Cómo dirigir proyectos. Y siempre me emocionó muchísimo la palabra proyectos. De por sí me gustan los arquitectos, estamos familiarizados con el concepto de proyectos. Entonces, mi intuición me dijo, esto podría ser interesante. Me acerqué al Congreso, le escribí a Pablo, me acerqué al Congreso, y la verdad, para ser sincero, gran parte de lo que decían no entendí del todo. Pero había algo que me hacía como un ruido interior y me decía, esto está bueno, esto vale el tiempo de que te pongas a analizarlo. Así que así fue como llegué a PMI, al capítulo de Nuevo Cuyo. Me invitaron a participar del capítulo al poquito tiempo, que les repito, no sabía que era el Project Management, pero me hacía mucho sentido lo que iba escuchando, muchísimo sentido. Y por eso decidí involucrarme. Qué lindo, qué bueno. Yo digo, siempre yo creo que esa es una de las preguntas principales porque todos llegamos de una manera particular, ¿no? Algunas personas porque ya están buscando certificaciones y ya más o menos saben, pero una cosa es la certificación, otra cosa es la comunidad, ¿no? La comunidad y el networking que se genera al participar ya directamente en el voluntariado como tal. Una Claro. cosa es eso y otra cosa es ya cuando empiezas a participar, a interactuar y generar este networking que también es tan importante, ¿no? Hermoso, me encanta. Y bueno, Milagros, tuviste muchísima, digamos, tu inspiración, en este caso fue Gustavo. Y Sí, has podido, y entiendo que han podido seguir, de hecho, después de esto, seguir compartiendo juntos, ¿no? O sea, en sí. diferentes iniciativas. Sí, a mí también creo que uno participa por ahí de algunos espacios como justamente porque hay personas que te inspiran, ¿no? Entonces como de ese lugar te lleva
a que resuenen palabras y que resuenen lugares y a mí en ese momento, hasta el día de hoy, antes de que entres Gustavo, yo le compartí a Gaby que hasta el día de hoy para mí Gustavo hoy es un gran amigo, pero sigue siendo una inspiración para mí escucharlo siempre y un gran mentor en este recorrido de la gestión de proyectos. Es, a mí me han movilizado mucho en ese momento y por eso creo que o sea, ha sido como tan tajante la decisión de involucrarme primero en la comunidad, hacer como ese caminito, has visto, de estudiar en la gestión de proyectos y descubrir un mundo que me encantaba. Creo uno si, no sé, soy arquitecta también de base como Gustavo, pero creo que también la arquitectura, y como decía Gustavo, abrazamos como la palabra proyecto, pero también abrazamos como poder trabajar en diferentes cosas y como poder, que también lo da eso, la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, La como versatilidad, poder ¿no? trabajar e involucrarse en diferentes proyectos y permitirnos como involucrarnos en diferentes mundos, también lo da la gestión de proyectos. Entonces, nada, hoy somos grandes amigos y trabajamos en algunos proyectos digamos, en conjunto, más también desde la educación y él sigue siendo, y cuando lo veo exponer y lo veo dar clases, sigue siendo esa persona que moviliza a muchos otros y inspira a muchos otros a involucrarse y a estudiar y profesionalizarse también en todo lo que es la dirección de proyectos. Qué hermoso, qué No sé si hermoso. eso respondió, Gaby. Demasiado, 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 y yo creo que es parte, y aquí doy pie a una sección, ¿no? La parte del voluntariado. Ahora ya sabemos cómo llegaron, ahora, ¿qué significa para ustedes haber formado parte o seguir formando parte del voluntariado del capítulo Nuevo Cuyo, ¿no? ¿Qué experiencias, qué anécdotas, qué significa, ¿no? Para ustedes y qué mensaje incluso nos dan para todos. Bueno, a ver, primero que nada, la oportunidad de haber conocido gente extraordinaria. Acá tenés el ejemplo de Milagros, que es una tremenda líder con una voluntad y una vocación social y de colaboración infinita. Y hoy mi amiga, o sea, ella es así generosa porque ella ve en todo algo positivo para aprender. Entonces, no es que yo haya hecho tanto, ella está alerta y despierta y consciente para incorporar aprendizajes. Y eso me parece que es muy importante. Y eso creo que en algún punto encontré también en el capítulo con los voluntarios. El voluntariado tiene muchas facetas súper interesantes. El primero es conocer gente, como acabo de decir. Yo conocí gente y tengo amigos hoy extraordinarios por muchos países y otras provincias de Mendoza, otras provincias de Argentina, además de Mendoza. Amigos de verdad que a lo mejor pasan meses que no nos vemos, pero cuando nos vemos es como si hubieran pasado 2 minutos. Y eso la verdad que vale muchísimo, muchísimo. Eso no tiene precio, la verdad. Y después, por otro lado, qué gente que de alguna manera comparte una visión, comparte una forma de ver la vida, una forma de ver el mundo. Entonces es fácil hacerse amigos y amigos de confianza. Y eso cuando somos adultos no es fácil de que se dé. Nos hacemos amigos en el secundario, nos hacemos amigos en la universidad, nos hacemos alguno que otro amigo en nuestros ámbitos laborales, pero también nos hacemos amigos cuando tenemos aventuras, ¿no? Cuando decimos, bueno, quiero subir a la Concagua con un grupo, cuando hacemos proyectos emocionales, donde hay mucha emocionalidad involucrada, muchas cosas para sentir, ahí nos hacemos amigos. Y eso no se da en la vida cotidiana mucho. Y PMI nos da esa posibilidad de compartir experiencias con mucha carga emocional que nos vinculan y nos conectan y nos hacen establecer puentes con otras personas. Eso es extraordinario. Depende mucho de uno, ¿no? Eh, de estar dispuesto a eso, pero el lugar te lo da. Y eso es genial. El otro aspecto del voluntariado es que una de las cosas más difíciles de aprender, tanto en la disciplina del project management como en cualquier otra disciplina, es cómo desarrollar aptitudes de liderazgo. Eh, Leer libros ayuda muchísimo, establece una base,
pero no es suficiente. El liderazgo, como el project management, se hace ejecutando proyectos. Así es cuando uno más aprende, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Liderando personas y ejecutando proyectos es como uno aprende a ser buen líder, ¿no? Y el PMI da esa posibilidad porque tenemos que motivar a la gente a hacer cosas sin dinero, porque no, es una organización sin fines de lucro, entonces hay que motivarlos a encontrar propósitos, ¿no? ¿Por qué se justifica que dediques tiempo de tu vida que podrías dedicarle a otras cosas a esta actividad? Entonces hay que buscar propósito y hay que buscar motivación desde lo más adentro de uno para poderlo trasladar a los demás. Y ese ejercicio es muy desafiante y nos ayuda a ser buenos líderes, a desarrollar por lo menos, no sé si buenos, pero por lo menos a desarrollar capacidades de liderazgo que otras circunstancias no nos dan. Es fácil ser jefe cuando le pagamos a las personas para que hagan cosas. Acá lo único que tenemos es, ¿qué hago para que te estés interesado en ayudarme, en compartir conmigo este proyecto? Organizar un congreso, organizar una webinar como esta, organizar alguna actividad de outdoor, como hemos hecho muchas veces acá en Mendoza. Todos esos proyectos, que son proyectos, nos dan esa oportunidad. Eso también me parece que es algo fenomenal que a veces cuesta que lo veamos en etapas tempranas de un voluntariado, pero después lo descubrimos y es muy revelador. Y el otro tema es que el project management requiere una base teórica, requiere que estudiemos, hagamos un diplomado, cursos, y después empecemos poquito a poquito a ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas estudian, hacen un diplomado de project management, vuelven a su trabajo cotidiano, se olvidan de lo que aprendieron y no lo practican. A mí lo que me dio esto es la posibilidad de que yo me mantenga conectado como una comunidad que está permanentemente hablando de esto. Entonces uno está conectado, está en esa frecuencia y hace que uno empiece a implementar pequeñas herramientas, acciones y algo mucho más importante que es esta forma de pensar, que después, para no hacer larga, no hacerlo tan monólogo, lo hablo enseguida, ¿no? Que eso es el resultado después de muchos años de estar conectado. Pero esa me parece que es la otra, nos ayuda a estar conectados porque la mayoría de las personas no sostienen solas la persistencia y la tenacidad que requiere ser director, aprender a ser un verdadero project manager. Y esta organización nos ayuda con pequeñas cositas y vamos enriqueciendo. Yo no sabía nada de project management, no sabía nada, pero me hacía sentido lo que escuchaba. Y de a poquito me empecé a dar cuenta que me daba respuestas a muchos problemas que yo tenía con mis proyectos y mi trabajo, y me daba soluciones, y me hacía pensar de otra manera. Eso me parece que también es invaluable, pero depende de uno estar consciente, como Milagros, de poder captar todos esos aprendizajes. De que estés preparado para, ¿no? Claro. Totalmente. Increíble. Mira, y para ti, voluntariado, y sé que has participado en diferentes voluntariados, ¿no? Porque hablamos a nivel general. Evidentemente, ahorita nos enfocamos para lo que es PMI, pero todo lo que se puede hacer, ¿no? ¿Estás muteada? Ah, sí. Em, tal cual lo que ha dicho Gustavo, y agrego algo más. Creo que en todos estos espacios son como plataformas para eh, conocerse también uno y conocer y tener la posibilidad de trabajar con diferentes, ¿no? O sea, como con una diversidad que quizás en otros espacios no las tenemos, o en otros espacios las elegimos. No sé, por ejemplo, en los proyectos de trabajo en sí o en las empresas, uno elige con quién trabajar quizá o con qué talentos trabajar. Acá comenzás a trabajar con mucha diversidad y eso me parece súper, súper valioso, porque nos
también hay un gran aprendizaje en eso, ¿no? En las miradas de los demás y llevarlas a trabajar y poner al servicio de ese proyecto para construir y que sea exitoso, ¿no? O sea, creo que en lo voluntariado se trabaja eso, nos da la posibilidad de liderarlo y de poner eh, los talentos al servicio de ese proyecto, entendiendo que ese proyecto nos hace mejores quizás y nos hace más grandes y que todos podemos brillar a partir de ese proyecto. Nos cambian miradas también en las conversaciones. O sea, por ahí en otros espacios no los tenemos, entonces aquí tiene que haber como una base de respeto, de conocer, de aprendizaje, de apertura, como decía Gustavo, para poder tener esas conversaciones y que podamos ver de esas conversaciones que el valor del otro aportando a ese proyecto, ¿no? Entonces, me había notado esto, me encantó lo de la frecuencia porque creo que ahí también cuando trabajamos en proyectos en común, hay se dejan de alguna forma los egos de lado. Entonces comenzamos a trabajar realmente en ese proyecto, pero cuando hay un propósito, no en común, sino cuando cada uno puede trabajar su propósito en ese proyecto. En los voluntarios me parece que pasa eso y que el proyecto en sí termina impactando mucho, o sea, termina impactando mejor cuando esto sucede. Lo que lo digo es difícil, ¿no? O sea, no es que es algo fácil trabajar con las voluntades de los demás y poder ver y visualizar los propósitos de cada uno y ponerlo y que se sientan identificados con lo que con lo que se está trabajando y llevarlo adelante porque estás trabajando con voluntarios en donde aportan no solo talento, sino su tiempo, su disponibilidad, su conocimiento, su agenda, para que esto funcione. Entonces, cuando sucede eso, para mí, o por lo menos mi experiencia ha sido que es que todos sean parte y se sienta parte. Y eso es como trabajar muy finitamente también los propósitos de cada uno. Eh, bueno, para mí es un aprendizaje enorme, como le decía a Gaby antes de entrar, le digo, yo ahora trabajo con muchos jóvenes, mucho más chicos que yo, y aprendo un montón en un montón de cosas, porque saltan otras realidades que por ahí no las vemos. Entonces, cuando saltan esto, es una nueva forma nada, es De una ganar nueva oportunidad experiencia, ¿no? de Y trabajar, oportunidades para que claro. tú puedas vivir, aprender y te suma también a otros proyectos que tienes, ¿no? Otras iniciativas que estés emprendiendo. Claro, después uno lleva todo ese aprendizaje a otro espacio, sin duda. Entonces, creo que es como siempre son buenas oportunidades. Totalmente. Mira, aquí tenemos una pregunta, la voy a mostrar acá. Por acá, Javier. Javier dice, Gustavo, te conozco personalmente y siempre te vi tranquilo y calmado. La pregunta es, en los proyectos y más en los que sos especialista en construcción, cuando los recursos, tiempos, planes no dan y tienes que actuar, ¿qué aconsejas para continuar? Buenísimo. Soy Ujú. calmado, pero no tanto. Parece. Parezco calmado, Javier querido, amigo, gran amigo. Qué buena pregunta. Mirá, la verdad que todos los proyectos, yo creo que somos resultado de los proyectos que hacemos en la vida, ¿no? En todo algo nos transforma. Siempre lo digo también con los viajes, ¿no? Cada viaje que hacemos volvemos También. un poquito diferente. Y los proyectos son un viaje, son un viaje. Los proyectos de la construcción para cómo son viajes largos, duran meses e incluso años. Por lo tanto, son experiencias transformadoras. Y todos, absolutamente todos, te plantean un nuevo desafío, algo que no te había pasado nunca, algo nuevo que no te imaginaste que te ibas a tener que enfrentar. Por lo tanto, el desafío es constante. El project manager hay que asumirlo, hay que asumirse como un líder, ¿no? Con lo que eso significa. Y el trabajo del líder es un trabajo bastante solitario. A veces está solo, recibe todos los cachetazos, todas las piñas, todos los reclamos. Y el líder tiene una función que es bastante compleja, ¿no? Que va mucho más allá del jefe, que es resolvedor de problemas
y Total. empoderador de personas, ¿m? Resolver problemas. Entonces, hay que lidiar con eso. Todo el tiempo sabemos que es parte del juego. Pero yo, Javier, lo que hago es tratar de tomarlo en cierta forma como un juego, ¿no? Pero no te voy a negar que también hay estrés. Generalmente ese estrés se produce cuando se te escapa la vizcacha y algo no lo hiciste del todo bien, entonces eso te genera alguna consecuencia y una oportunidad de aprendizaje, porque ahí es donde uno aprende, ¿no? No aprende uno con lo que hace bien, uno aprende con lo que hace mal. Entonces cada proyecto te manifiesta, o lo que podrías haber hecho mejor, para decirlo de una manera más positiva, ¿no? Entonces, creo que gestionar las emociones de uno es algo muy importante, aprender a gestionar las emociones, para poder estar siempre en ese lugar en donde uno transmite energía para que los demás se movilicen, ¿no? Para que los demás hagan cosas y saquen lo mejor de sí mismos. Pero no quiere decir que no hayan problemas. Los problemas están, los desafíos están, y cuando se producen desvíos, como los que preguntás, presupuestarios, de tiempos, lo que hay que hacer es ponerse, dicen que Alejandro Magno se bajaba del caballo cuando la gente estaba cansada y se ponía a correr adelante, ¿no? Diciendo esto, si ustedes están cansados, miren, yo puedo correr, ¿no? Dice que iba corriendo adelante. El tipo hizo una travesía extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso, es no darse por vencido. Si quedaste agotado, al otro día te levantás con una nueva energía, te pones al frente y decís, de esta tenemos que salir, esto lo tenemos que resolver. Y poner la cara muchas veces, contener al cliente, bancar al cliente, lo cual requiere bancar al cliente en sus frustraciones y en general a los interesados de las cosas que suceden y muchas veces no están dentro de nuestro control. La economía argentina, por ejemplo, es bastante impredecible. eh, Inclusive hasta antes de Milei casi era todo, se podía pronosticar planteando escenarios. Y el de Milei fue como un cisne negro. Nadie se imaginó que la cosa se iba a revertir como se revirtió y lo que pasó con el dólar. Entonces en casi todos los proyectos tuvimos desvío presupuestario. Y bueno, tuvimos que poner la cara, ponernos al hombro, buscar, optimizar costos y contener mucho a la gente, ¿no? Sobre todo a los clientes, a los personajes esto, que gracias a ellos existen los proyectos, que están dispuestos a invertir, correr riesgo y emprender, ¿no? Y eso, esa gente es la que nosotros tenemos que apoyar muchísimo, muchísimo porque son los que movilizan la economía y esa es una gran labor como project manager que tenemos. ¿Sabes algo más que nos complementaba allí, Javier? Incluso decía, más allá de esos proyectos, también proyectos dentro del capítulo, cuando estuvieron como presidentes, ¿no? Llevando adelante congresos, grandes congresos. O sea, ¿qué experiencias tuvieron en ese aspecto? Las mismas que te acabo de decir ahora. Total, aplica, ¿no? Aplica. Porque Sí, aplica. usé Y ahora ejemplos, vivencias, claro, vivencias, vivencias. claro, usé el ejemplo de los proyectos de mi trabajo, lo relacioné con eso, porque también es lo mismo, hay que enfrentarse, pero a otra escala, Total. seguramente, en un lugar donde tenés un montón de gente que te ayuda y te contiene y te enseña, mucho más fácil en ese aspecto, eh, pero es lo mismo, ¿no? Siempre hay. Y el tema más importante de ser voluntario es encontrar propósito. Y no es fácil, no es fácil decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? A mí no me fue difícil, sinceramente, encontrar el propósito. Es decir, yo encontré, además que me encontré con grata sorpresa, como los amigos que me hice en todos lados, gente que aprecio mucho y admiro mucho, me encontré con decir, esto tengo que aprender de esto, me tengo que mantener conectado con esto. Y pero a mí me sorprendió, por ejemplo, dándome la oportunidad de hablar en público, que yo no sabía hablar en público, ¿no? Y de golpe me dijeron, tenés que dar una charla, y me acuerdo que me imprimí 10 páginas, así con letra grande, para no olvidarme lo que tenía que decir, ¿no? Imagínense, había dado clase, ponele, una cosa así, pero nunca había tenido que dar charlas ni conferencias. Y de golpe imprimía todo y tuve que preparar un PowerPoint. Y eso hoy
vale muchísimo en mi formación profesional, porque los project managers estamos, primero que antes que nada no lo dije, esto impactó en mi vida y me transformé y hice del centro de mi profesión el project management. Mirá si no me transformó, ¿no? Imagínate. Vi esta disciplina y dije, bueno, esto me encantó, encontré que había una oportunidad tremenda de generar valor y lo sigue habiendo muchísima, ¿no? Me diferencié profesionalmente de mis colegas. Mi core business es el project management. Empecé a hablar de esto gracias a PMI hace muchos años. Hoy, todas las empresas constructoras de Mendoza, por lo menos las más conocidas, le dicen a su cliente, acá necesita un project manager. Eso no existía hace 15 años cuando empezamos en el 2010, por ahí. No existía. Empezamos, y soy, de alguna manera, hoy la gente me dice, no, lo que vos dijiste, la charla que escuché, y todo eso fue gracias a la oportunidad que me dio PMI de poder hablar. O sea, es muy importante tener la oportunidad de decir algo, que alguien te dé la oportunidad de decir algo. Es muy importante. Yo estoy tremendamente agradecido a PMI y a todo el grupo que pudo haber confiado en mí lo suficiente para decir, acá tenés, decí qué pensás. Eso vale, o sea, con la arquitectura los arquitectos hacemos obra para decir cosas. ¿Mm? Los artistas tienen sus pinturas, sus esculturas para decir cosas, pero no es lo habitual que la vida nos ponga en un lugar en donde nos dicen, acá tenés una oportunidad para decir algo, ¿qué querés decir? Y te tenés que poner a pensar, ¿no? Entonces yo encontré, me comprometí conmigo mismo de encontrar un propósito, es decir, esto me va a transformar, me va a transformar, esto me va a llevar a otro lugar. Yo quiero aprender esto, quiero aprender a hablar en público, quiero aprender a comunicar y quiero aprender a ser project manager. Entonces, este es un buen lugar para arrancar, pero como decía Milagro recién, depende de uno estar en esa sintonía para poder captar todo eso. Pero lo más difícil que a mí me ha tocado como presidente del capítulo, ¿no? Con quienes compartí, lo puedo compartir con Benedicto Hughes, que fue mi presidente elect, con Pablo Lledó, es cómo le damos un propósito a los voluntarios para que ellos entiendan qué provecho pueden sacar de acá, qué pueden aprender de acá, cómo pueden crecer de acá. Ese es el desafío más grande que tenemos como líder de los capítulos, de decir, ¿cómo te damos? Porque los propósitos de la búsqueda motivacional de cada persona es diferente, ¿no? Entonces hay que encontrar eso, y eso no es difícil. A mí no necesité mucho para que yo lo encontrara, sinceramente hablando, lo encontré rápidamente y me encantó. Y eso me mantuvo durante muchos años participando y me sigue manteniendo participando justamente por ese motivo. Parte Te- justamente, te- te- Gaby, te agrego algo ahí, porque también yo me he involucrado en la comunidad y en el capítulo, porque también he tenido grandes mentores como Gustavo, Iris en ese momento que estaba, Iris Astañaga, que estaba en Córdoba, Adriana Sibeli, y que hasta el día de hoy son grandes amigos y siguen siendo mentores, y son un poco también, por lo menos acá en Tucumán, cuando se ha comenzado a desarrollar la comunidad en ese momento, han sido grandes impulsores y potenciadores de que suceda. Entonces, no solo ha sido en el capítulo Nuevo Cuyo, Gustavo estando en el capítulo, sino también han hecho que otras comunidades y otros capítulos también crezcan. Y eso me parece como algo súper, súper valioso. Llevando, como decía Gustavo, ese propósito a que también estén en otros espacios más y que se vayan sumando, ¿no? En ese sentido. total, y que no es nada más, de repente, algo que también nos comentaban en las sesiones pasadas, es también esa integración de toda la Argentina, ¿sí? De que no es nada más Capítulo Nuevo Cuyo, sino que también sus inicios estuvieron involucrados con, de repente, Buenos Aires, que tenía muchísimo más tiempo y que también pudieron de allí tomar ideas, formas, hasta que fueron dándole forma hasta llegar lo que es al capítulo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Y qué consejos le darían al equipo actual? ¿Sí? Al equipo que está hoy de repente en el board, ¿sí? Al conjunto de voluntarios que todos lo somos, ¿sí? Que estamos
ahorita en este puesto, en esta situación, en este momento, que nos ayude de repente, dice, mira, esto de repente en el momento en el que yo estuve fue algo que me di cuenta que es importante rescatar, que es importante impulsar. ¿Qué nos dirían? Bueno, voy a repetir algo de lo que dije recién. Primero es ayudar a la gente a encontrar propósito de por qué tienen que pertenecer, vale la pena pertenecer, vale la pena, está bueno pertenecer a una comunidad como esta. Segundo, mostrar cómo uno en su labor profesional, venga de la industria que venga, cómo esto te puede agregar valor en tu desarrollo profesional. Eso también es tarea de los líderes de cada capítulo para los nuevos voluntarios, por ejemplo, cómo te puedes sumar. Y después hay un tercer aspecto que es mi principal recomendación, que es hay que tener paciencia y buscar perseverar. ¿Por qué? Porque uno puede hacer un diplomado de Project Management, un posgrado, puede leerse el PMBOK, que lo recomiendo, léanlo, aunque no se rindan para certificarse, por lo menos léanlo, lean, estudien los libros, porque ahí van a encontrar mucho más sentido de por qué está bueno participar en los capítulos. Pero tiene una cosa que lo dije recién, que es te mantiene conectado. Según mi experiencia personal, yo necesité aproximadamente no menos de 5 años para reconfigurar mi forma de pensar, para cambiar mi paradigma sobre muchas cosas. Y el Project Management me enseñó a pensar de otra manera, pero eso no se logra en un voluntariado de 6 meses. Se logra manteniéndote participando 1 año, 2 años, 3 años, yendo a congresos, conectándote con la comunidad, y eso te mantiene para empezar a pensar de otra manera. Eso a mí fue absolutamente para mí transformador. Esta forma de pensar me ha dado muchísimos beneficios profesionales, muchísimo, absolutamente amortizado cada minuto que estuve participando de todas las acciones de voluntariado, organizando los congresos que son agotadores, ¿no? Pero que están Estamos en eso, buenísimos. ya Claro, tenemos en eso ahorita. pero que están buenísimos. Todas esas actividades te ayudan a reconfigurar tu forma de pensar y eso no tiene precio. 5 años se necesita para pensar de otra manera. La forma de pensar del Project Management hace una diferencia con respecto a otras actividades profesionales. Te alinea con una forma de ver el mundo, de cómo funciona lo mejor en el mundo. Te prepara y te transforma ciertos sistemas de creencias que son muy útiles para el desarrollo profesional y para la vida personal incluso. Entonces, esa es mi principal recomendación, esas tres: propósito, en ayudar a las personas a buscar tu propósito, ayudar a las personas a encontrar propósito, mantenerse durante un tiempo de manera perseverante conectado a la comunidad para poder transformar nuestra forma de pensar y terminar incorporando lo más importante del project management, más allá de las herramientas concretas que las podemos leer, es cómo se implementan y cómo tenés que pensar para poderlas implementar. Claro. Que eso no es tan fácil de adquirir con el aprendizaje tradicional, con la educación formal, digamos, ¿no? Y sabes que yo te sumaría otra más que mencionaste que me parece vital, tener la apertura, sí, tener la apertura porque todo esto que tú mencionas está, pero depende también de cada uno de tener esa apertura para poder recibirlo y para buscarlo, ¿sí? A veces de repente no está tan sencillo, pero si tu perspectiva está y tus ganas está para encontrarlo, lo vas a aprovechar mejor.
Sí, hay personas que de repente pasan y capaz, si no tienen esa apertura, como tú bien lo mencionabas, de poderlo tomar y poderlo incorporar, capaz no vas a tener ese provecho al 100%, ¿no? Como tú de Sí. repente sí lo tuviste. Así que esa la sumaría. ¿Qué nos dice tu Milagro? Ay, ay, que después de hablar Gustavo con tanta claridad es como fue difícil. Pero sí agregaría una. La paciencia en los procesos, o sea, porque también involucrarse en PMI, en los capítulos, hay muchos procesos y entonces yo he tenido ahí, o sea, Noel me ha acompañado un montón en poder adquirir los procesos y trabajar en eso, que no es lo más lindo, ¿no? O sea, en sí, a mí me motiva más trabajar con las personas. Entonces, entiendo los procesos, pero también lleva mucho tiempo. Para trabajar las personas hay que trabajar eso también, o sea, va a la par. Entonces, paciencia en eso y tener como mentores también que te puedan ir acompañando a la par con respecto a eso, me parece como fundamental. Creo que ahí, eh, con esas dos cosas y lo que ha dicho Gustavo, creo que eh, serían como los grandes recomendaciones, por así decirlo. No, excelente. Pero porque después los momentos de encuentros creo que hacen mucho también. O sea, tener esas conversaciones y generar los espacios para tener esas conversaciones en los que todos nos encontramos y podemos hablar de proyectos y que no siempre las tenemos en otros espacios, eh, eso ayuda y potencia más todavía el voluntariado. Creo que el tener paciencia, en visionar que hay que pasar esto para poder tener aprender y a ver el mundo desde otro lugar, como decía Gustavo, que para mí eso ha sido lo que él me ha transmitido y por eso he abrazado también involucrarme y meterme en PMI. No, espectacular. Y algo, ahorita que ya nos estamos acercando al final, ¿no? De la sesión, me gustaría mucho poder enfocar estos últimos minutos de repente, cómo en la vida profesional, ¿sí? En este transitar profesional de cada uno, indistintamente dentro o fuera, ¿sí? De lo que ha sido este voluntariado de PMI, qué recomendaciones, ¿no? Y puntos de repente más relevantes tienen y canalizan para la atención y el manejo de los riesgos en los proyectos. Vamos a hacer un especial énfasis en qué recomendaciones y qué experiencias, ¿no? Nos dan desde su visión profesional en el día a día gestionando proyectos para el manejo de riesgo. De nuestras actividades profesionales o dentro del ¿Sí? capítulo. No, dentro de sus actividades profesionales, gestionando proyectos a nivel general. Bueno, a ver, hace una gran diferencia el tener conciencia de que los proyectos están sujetos a la probabilidad de riesgos. Eso ya marca una distancia y tiene que ver con la forma de pensar que te enseña el project management. O sea, esa configuración que yo decía recién tiene que ver también no con una visión pesimista, uy, me va a pasar tal cosa, sino esto puede suceder. Y si sucede, quiero estar de alguna manera preparado. Eso ya marca una diferencia conceptual abismal y forma parte de nuestro quehacer cotidiano en pensar de esa manera, ¿no? En buscar ser conscientes de que algo puede salir mal. Y si eso sale, tener un plan B. Eso ya marca una gran diferencia. Como también identificarlos, saber que pueden suceder cosas. Y esas cosas que pueden suceder, si uno no se ha puesto a pensar previamente en eso, es muy difícil que las identifique. Después, ya yendo a un ámbito más sofisticado, muchas veces nosotros hacemos simulaciones para definir probabilidades de impacto de los riesgos. Es más sofisticado, requiere utilizar otras herramientas, pero uno lo puede hacer de formas más sofisticadas o de maneras más simples, ¿no? Que simplemente es identificar, decir, si me pasa esto, una de las soluciones que tengo es hacer esto otro. Si eso uno lo deja plasmado en un documento, hace una diferencia tremenda, hace una diferencia tremenda, aunque no haya hecho una simulación muy sofisticada. Hoy tenemos la inteligencia artificial. La IA
es una herramienta tremendamente poderosa para ayudarnos a gestionar riesgo y buscar soluciones. Eso es muy sencillo de hacer, muy sencillo de hacer y también nos abre un mundo de posibilidades. Y también nos pone en una situación mucho más profesional frente a los involucrados, los clientes, los patrocinadores de los proyectos. Nos muestra que lo que hacemos es una disciplina que tiene un sustento, además de metódico, científico, para hacer que este fenómeno tan complejo y muchas veces impredecible como se suele sentir a los proyectos se transformen en algo más predecible, con mayor control y con menos apariciones de conflicto. Eso hace una diferencia tremenda. Totalmente. De hecho, recientemente conversábamos mucho de que el hecho de que estés iniciando cualquier proyecto y que ya de antemano no tengas previsto ni siquiera un riesgo, ya hasta uno se cuestiona de, hay cosas que no estoy viendo. O sea, ¿por qué? Porque lo importante es que tú puedas identificarlo. No es malo, es quitar ese mito de, como tú muy bien lo mencionabas al inicio, ¿no? No es ser pesimista, más bien la intención es que podamos tener herramientas y que podamos ser cada vez, anticiparnos, ¿no? Tomar medidas y saber más o menos qué opciones tenemos en caso tal de, ¿ves? No, identificar evidentemente la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo lo has gestionado, Mila, tú? A mí es algo que me encanta y lo veo así también, me apasiona gestionar los riesgos y anticiparme, pero lo veo también de forma así como un juego, ¿no? Como decía Gustavo en un principio, o sea, como entender cómo se van a ir moviendo las piezas y anticiparme a eso y tener como ese mapa mental de por dónde ir y poder gestionar. Eh, creo que sobre todo en lo que son eventos, por ejemplo, o en los congresos o en las experiencias en general, hay un montón de riesgos a gestionar. Pero también hay para gestionar, y volviendo a lo que veníamos hablando anteriormente, las expectativas de cada uno. Creo que también eso hace que gestionar las expectativas como también parte del riesgo, digamos, porque después el impacto que va a tener ese equipo o ese grupo en el proyecto, eh, también nos da otra mirada con respecto a cómo trabajarlos y cómo trabajar el talento de cada uno en ese proyecto. Cuando te toca liderar, ¿no? En general. Claro. Pero me encanta a mí el trabajar en riesgo, lo ponemos también en matrices, lo llevamos así cuando trabajas en equipo de voluntarios, mucho más. Creo que es un entrenamiento enorme que no solo lo da el project, también creo que nos da, o por lo menos la carrera base que hemos elegido con Gustavo, también creo que nos da el entrenamiento a gestionar riesgo en todos los sentidos, entonces como que te va configurando la mirada por dónde gestionarlo mejor, ¿no? Y tener esos planes a veces ya manifestados como para tomar la decisión rápido. Eso me parece fundamental, poder dar solución rápidamente. Y compartido, a mí también en especial me gusta mucho porque me pongo en una posición de ¿qué puede ser que no estoy viendo? Siempre también haciendo autorreflexión y no nada más uno individualmente, sino también con el equipo, ¿no? ¿Qué no estamos viendo o qué pudiéramos no estar viendo? Y también se involucran muchos temas de lecciones aprendidas, ¿no? Que tenemos en otros proyectos, los traemos, ok, ¿qué nos ha sucedido en proyectos similares que ya podemos identificar y que debemos prestar especial atención porque terminan siempre siendo factores comunes que si no son gestionados de una manera oportuna desde el inicio y de repente con los involucrados específicos que tiene que gestionarse, puede materializarse, ¿no? Pueden materializarse. Así que creo que también comparto con ustedes esa pasión por los riesgos, totalmente. Por eso la pregunta específica. Bueno, chicos, ya estamos entonces finalizando. Así que nada, yo les dejo de repente el micrófono abierto para que puedan hacernos sus últimas conclusiones. Para nosotros ha sido una charla espectacular. Agradezco mucho todo el profesionalismo y todas esas referencias a las que nos han compartido y que nos han llevado a muchas reflexiones. A mí me han llevado a muchísimas reflexiones. Así que
te dejo el micrófono, Gustavo, Mila, para que nos compartan sus apreciaciones finales. Bueno, a ver, número uno, el PMI es una plataforma, es una organización que nos promueve el uso de buenas prácticas para gestionar proyectos. No es un opcional ni una moda implementar esas prácticas. Es casi, les diría, un básico fundamental para hacer proyectos exitosos. Creo que el capítulo, el participar, estar conectado con PMI, es mantenernos en esa frecuencia para algo que no es optativo en realidad, y que si estamos relacionados al mundo de los proyectos nos puede hacer la diferencia en nuestro desarrollo profesional. No hay muchas otras alternativas para aprender a hacer esto bien. Así que mi recomendación es manténganse motivados, automotívense para participar en los capítulos de PMI, porque tiene un beneficio de corto, mediano y largo plazo que uno, hasta que no lo transita, no lo sabe. Y creo que es la mejor recomendación que le he dado a muchos de mis amigos. Involúcrense, porque vale la pena, vale el esfuerzo, no hay pena, de hecho. Más que nada es hacer un poco de esfuerzo, dedicarle un poco de tiempo y darse la oportunidad de mantenerse conectado con esta comunidad en donde uno conoce gente, la verdad, que de primera. Así que ese es mi mejor deseo. También les podría decir, no aprendan, no se desarrollen, entonces los que aprenden sobre esto van a tener mayores oportunidades de los que no. Pero me parece que lo bueno es mirarlo en positivo, ¿no? Búsquenle ustedes la posibilidad, no se pierdan la oportunidad, si están relacionados o les interesa el mundo de los proyectos, de aprender, de conectarse con la comunidad para poder transformarse profesionalmente. Gracias, Gustavo. Mila. Gracias. Hace un tiempo te cambio la frase de del vale la pena por vale la alegría. Lo he Claro, escuchado hace poco y me parece espectacular. vale la Que alegría. vale la alegría involucrarse en las comunidades, involucrarse como voluntaria y tener como ese espíritu de aprendiz. Pasan cosas Resonando, ¿no? buenas, ¿no? Pasan cosas buenas cuando uno está así y es mucho más lo que recibimos que lo que damos en estos espacios. Entonces, porque nos conectamos y comenzás a formar parte de un ecosistema enorme en la que te encontrás no solo con gente de toda la Argentina y de otros lugares, y con amistades que nos hacen crecer como personas. Entonces, son intangibles, que uno no lo ve en el inicio, pero que en el tiempo creo que son de las mejores decisiones que uno toma, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Así que mi recomendación es también es la misma, que involúcrense, ténganse paciencia, ir de a poquito, quizá lo que uno vaya pudiendo, hasta que te vas involucrando, vas aprendiendo y ponerte en ese espíritu de aprendiz. Muchas Gracias, gracias. Mila. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Gustavo, Mila, sí, a toda nuestra audiencia del día de hoy por regalarnos y regalarse cada uno este espacio para poder obtener de nuestros invitados de hoy esta información tan valiosa, porque lo fue. Bueno, Muchísimas gracias. Que gracias. tengan todos feliz Muchísimas noche. gracias. Chao, Igualmente, gracias, chao. Gaby. Gracias a Un beso todos. grande. Saludos a todos. Adiós.